Ya, vamos a la última parte, jóvenes, para que vamos terminando el enrutamiento. Ya, deberíamos tener entonces ya programadas todas las rutas directamente conectadas o la interfase directamente conectada. Y lo que nos queda ahora es cómo podríamos nosotros programar las redes que cada router conoce y que se las muestre el otro router. Por eso nosotros vamos a utilizar un protocolo que se llama RIP. A diferencia de los enrutamientos que hemos visto en otras ocasiones, en los cuales se llaman ruta estática, aprendíamos el camino de cómo llegar a un punto a otro. Aquí es diferente, es todo lo contrario. En RIP es mostrar nuestras redes para que los routers que están directamente conectados la aprendan. Y además de ello, si hay un cambio en la red, el router debería saber cómo definir el camino de un extremo a otro. Por ejemplo, podríamos llegar a los servidores, aquí podríamos poner, por ejemplo, un dispositivo de Internet de las cosas, un sensor, un LED, una alarma, y lo que más interesa es que nunca se apague, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tengo una cámara de vigilancia por acá, que estoy viendo mi casa, independientemente de cualquiera de los dos proveedores que tenga, siempre llegue, ¿cierto? Porque no tendría sentido que tengo hecha una comunicación, enrutamiento, y se cae mi proveedor y no llego al servicio que quiero, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a programar ahora RIP. Este protocolo RIP es bien sencillo de configurar y la única limitancia que tiene es la cantidad de router por cual puede pasar. El máximo de router porque podría pasar este protocolo hasta 15. Por ejemplo, por una empresa nacional, pasar por 15 routers es como más o menos la cantidad de dispositivos estimados por los cuales circula, ¿cierto? Pero si esto lo aplicamos a Internet ya no serviría, ¿cierto? Porque en Internet nosotros podríamos pasar por 30 routers, 50 routers, no sabemos, ¿cierto? Es mucho más grande lo que el campo va a llegar a encontrar. ¿Ya? Pero para este caso con 4 routers serviría, máximo 15 que podríamos tener. Para ello tenemos que conocer las redes y las redes que tiene directamente conectada cada router. Por ejemplo, ¿cuáles son las redes que conoce Router Curicó? Conoce la red 192.168.1.0 con la máscara 28, conoce la red 192.168.2.0 y conoce la red 192.168.4.0, porque de alguna u otra forma las tiene conectadas por una tarjeta, ¿ya? Y eso basta, solamente es mostrar las redes que él tiene conectadas. Luego Movistar, ¿cierto? El router Movistar también va a hacer algo similar, va a mostrar las redes que él tiene conectadas, que en este caso sería la 192.168.2.0 y la 192.168.3.0. Y así sucesivamente, cada router muestra sus redes. Una vez que todos los routers publican esta información, entre ellos crean una tabla de enrutamiento, que es una base de datos conjunto donde está, ¿cierto?, la información almacenada. ¿Ya? Comencemos entonces con el router Curicó, a programar lo que es el enrutamiento RIP. Entonces lo primero que vamos a declarar, ¿cierto?, es habilitar el protocolo. Se habilita con el comando router RIP. Router RIP, el router Curicó. ¿Ya? RIP tiene dos versiones para trabajar. Está RIP versión 1 y RIP versión 2. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Entre RIP B1 y RIP B2. Que RIP B1, ¿cierto?, si nuestro ejercicio fuera con solamente rutas o redes por defecto, máscara 8, 16, 24, funcionaría RIP 1. Pero nosotros nos damos cuenta que no tenemos máscaras por defecto, ¿cierto? Tenemos subredes, 28, 30, 29. Entonces, RIP versión 2 es la alternativa. El protocolo sí conoce subredes. Esa es la diferencia entre uno y otro. Entonces, activamos el protocolo. Router RIP, luego versión 2. Versión 2. Entonces ya con eso declaramos que va a trabajar con subredes. Y luego, en el router Curicó, empezamos a mostrar las redes que él tiene directamente conectadas con el comando network, y comenzamos con cualquiera de las tres redes, ¿ya? No importa el orden. Por ejemplo, la primera red a mostrar va a ser la 192.168.1.0, y la muestra. Network 192.168.1.0. 1.0. ¿Ya? Network nuevamente, y sería la red que está aquí arriba, la 192.168.2.0. Y nuevamente network, y la red sería la que está aquí abajo, que sería la 192.168.4.0. ¿Ya?
4, 0. No es necesario poner las máscaras de red, solamente la red. Entonces conocería la 1, 0, 2, 0, 4, 0. ¿Sí? Network y la red, network y la red, network y la red. Si me equivoco, por X motivo, y puse una red que no es la correcta, ¿cómo la eliminaría? No network. ¿Cierto? Es fundamental que si algún momento se equivocan en una red, la borren. No la dejen en una red que no exista. Por ejemplo, si hubiéramos publicado aquí la red 192.168.99.0, esa red nunca existió. Entonces lo que pasaría, si la dejamos como tal, el router buscaría una red o un camino que nunca estuvo, un camino sin fin. ¿Y qué produciría en el router? Un loop interno, y buscaría una red, y finalmente el router va a llegar a pegarse, ¿cierto? Va a trabajar en forma incorrecta. ¿Ya? Una red mala se borra, un camino incorrecto. ¿Ya? Luego que tenemos las tres redes publicadas, aplicamos el comando redistribute static, y el comando redistribute static lo que hace es mostrar, o hace de esta forma, que él muestra la red del resto. Le dice, yo le voy a mostrar las redes a mi router vecino. Y los routers vecinos de único serían Movistar o serían Entel, ¿cierto? Que serían los routers de los proveedores de internet. Redistribute static. Y por último, para terminar, el último comando en router RIP es no autosummary. ¿Ya? No autosummary. ¿Qué le decimos con redistribute static o no autosummary? Con redistribute static, mostrar mis redes, ¿cierto? Mostrársela al otro router. Y con no autosummary es indicarle que yo tengo subredes. Por ejemplo, si nosotros no declaramos el comando no autosummary, no lo hacemos, el router va a mostrar esta red como una máscara, como era original, 24. La va a mostrar como una red clase C, como una máscara 24. Cuando nosotros aplicamos el comando no autosummary, no vamos a sumarizar, lo que estamos haciendo es enviándole la máscara en forma separada, como que fuera una subred. Sumarizar se refiere a tomar las redes y agruparlas como una sola, como la por defecto, 8, 16, 24. Pero aquí tenemos 28, 29, otra. Para ello aplicamos no autosummary, no sumarizamos. Y ahí estaríamos listos con este primer router. Ya. Sigamos con el siguiente, Movistar. Ya, en el caso de Movistar, también vamos a hacer enrutamiento RIP, comando router RIP, luego la versión 2, para que muestre sus redes. ¿Y cuáles serían las redes del router Movistar? 192.168.2.0 y 192.168.3.0. Entonces publiquen las dos redes. Router RIP, versión 2, Network 192.168.2.0, 192.168.3.0. Si me llego a equivocar, no Network. Luego, mostrarlas con el comando redistribute static, mostrársela al mundo, al otro router, y no autosummary para que las muestre como subredes independientes y no como una red padre. No como una 8, 24 o 16, sino que como una máscara su subred. ¿Sí? Y va grabando. Vamos ahora a Santiago, router Santiago. En router Santiago, también aplicar el comando router RIP, versión 2 y las redes. Santiago, entonces, ¿cuáles redes son? Los que conoce. La 192.168.50.0, que es la red que está hacia el gateway, el home gateway. También conoce la 100.0 que va hacia los servidores, hacia abajo. Network 192.168.100.0. ¿Cuál más? Tiene dos redes más. La 3.0 y la 5.0, muy bien. La 3.0 y la 5.0. Ahí están las 5 redes. Redistribute static, no autosummary como comando final. Sí. Y va grabando.
Entonces, Santiago mostraba la 3.0, la 5.0, la 50.0 y la 100.0. Ahí están las 4 redes. Redistribute Static, Node Summary. Entel, ¿cierto? ¿Cuáles serían las de Entel, Alan? ¿Cuáles serían las redes que Entel tiene que mostrar aquí? Esa. Muy bien. La red 192.168.40, 192.168.50. 40, 50. Redistribute Static y Node Summary. Para que revisen si hicieron las redes correctas, ¿cierto? Yo también las puedo revisar con un comando para ver mi tabla de enrutamiento. ¿Ya? Estas diferencias de las tablas de direcciones MAC, las MAC se guardan en forma temporal, aquí el enrutamiento es permanente. Así que lo puede revisar en cualquier momento, apaga el router, no encienda, va a estar siempre ahí y lo puede modificar, lo puede borrar o cambiar parámetros. Entonces vamos a revisar. Vamos a revisar con el comando show IP route. Se hace en modo privilegiado. Modo privilegiado. Show IP route, ¿cierto? Y veamos si muestra redes. Show IP route. Las redes que deberían haberse aprendido, ¿cierto? De otros routers, cuando yo hago el comando show IP route, van a tener la letra R. Todas van a aparecer con redes. Y son redes que la aprendió con el protocolo RIP. Por lo tanto, los otros routers les van mostrando redes que ellos conocen. ¿Sí? Todas que tienen R. Y me dice, ¿por dónde la aprendí? ¿Y desde quién? ¿Cierto? ¿Desde qué otro equipo la aprendí? Incluso está la interfaz de dónde la aprendió. Y así se van compartiendo la información. Show IP route en cada uno de los routers. Show IP route. De ahí aparecen la R del protocolo RIP. ¿Alan? ¿Sí? Show IP route. ¿Qué probar ahora? Tienen que probar conectividad desde los hosts que están en la red inalámbrica o los PC hasta llegar al nombre de dominio. Ven la página por nombre, por inacap.cl. A ver la página web, ¿cierto? La de Packet Tracer. Y van a causar una falla en la red ahora. ¿Ya? Tienen que causar una falla en la red. Porque por ahora, ¿por qué proveedores están pasando? ¿Cómo saben por qué proveedores están pasando? Porque los clientes están llegando a ver la página web que está en el otro extremo. ¿Con qué comando lo ven? Tracer. Ya, comando tracer. Hagan una traza hacia los servidores y vean por qué ruta se van. Ya, hago una traza y vean por qué ruta se van. Un tracer al dominio inacap.cl y vea si se va por Movistar o se va por Entel. Vea si se va por Movistar o por Entel. Hago un tracer. Tracer al dominio. Tracer a www.inacap.cl. De cualquier host de la red inalámbrica. ¿Por dónde se va? Ya. Hagan una caída, po.
Por el 4, ¿cuál vendría siendo? Movistar o Entel. Ya. Vote Movistar. Ya por acá, ¿cierto? Por abajo. Vote Entel. Guarden, graba y apágalo. Voy a dar una caída, ¿cierto? Programada. Graba primero y apagan el router. O baja la tarjeta. Y ahora, a una traza nuevamente. ¿Dónde se va? Y sigue viendo la página, ¿cierto? No debería haber una caída, una falla. Chicos, a los que les interesa la domótica, el Packet Tracer tiene algunas funciones para que las puedan integrar y puedan empezar a practicar con ello, ¿ya? ¿Ya? La versión 7.0 se van a encontrar ustedes lo que son los microcontroladores, que son los MCU, los SSBC, que representan los microcontroladores como Arduino y representan las placas como Raspberry, ¿ya? Técnicamente aquí no se llama Arduino ni Raspberry por un sistema comercial, ¿cierto? No se pueden llamar igual, pero si uno aplica una de estas placas, podría trabajar con cualquiera de los dos tipos de dispositivos, ¿ya? Entonces, ¿cómo se utilizarían? Por ejemplo, si quiero aplicar una controladora, un Arduino, sería una MCU, ¿ya? Y la aplicaría acá a mi topología. Y además de ello, voy a contar con actuadores y con sensores, ¿ya? Los actuadores son los elementos que generan alerta o estado, ¿cierto? Sirena, luces LED, parlante, servomotores u otro, ¿cierto? Y los sensores son los que capturan, que vendrían siendo sensores de humedad, de presión, de temperatura, o algún tipo de botón o dimmer también para generar una acción, ¿cierto? Entonces, podemos trabajar con los dos elementos. ¿Cómo se conectan acá? ¿Cómo se conectan? Lo primero es que debo tener una placa. En este caso es el Arduino o la Raspberry. Y la Raspberry y el Arduino se conectan al Home Gateway, que es un router hogar, ¿ya? Entonces, en esta placa, lo que deberíamos hacer primero es ponerle una interfaz que no trae tarjeta de red, por ejemplo. Si se pueden conectar tarjeta inalámbrica, se pueden conectar por Bluetooth, ¿ya? Pero la idea es que si usted tiene sensores en su casa, tratar de no usarlo por inalámbrico, ¿cierto? Tenerlo fijo, una cámara tenerla con cable de red, ¿cierto? Para tenerlo siempre disponible. Entonces lo primero que podríamos hacer ahí es conectarle en el módulo que viene disponible, esta placa ya viene encendida, conectarle una tarjeta de red a la MCU o al Arduino, ¿ya? Y le podríamos poner, por ejemplo, una tarjeta Fast Ethernet, ¿sí? Y la toma y la suelta en el módulo. Y ahí quedaría con tarjeta Fast Ethernet. Puede ser Bluetooth o puede ser Wi-Fi, por cierto. Uno elige cómo quiera trabajarlo. Si tengo muchos dispositivos y tengo una red de corto alcance, podría usar Wi-Fi. Pero si quiero tener estabilidad en la conexión, y por ejemplo es una cámara de vigilancia en la cual hay streaming y quiero tener un video fluido, la idea es que sea con cable, ¿ya? Si es un sensor, quizá inalámbrico, ahí usted define. En este caso nosotros la placa la vamos a conectar con cable de red, al Home Gateway, ¿ya? Al Home Gateway. Aparecen, cuando estoy listando los puertos disponibles que podrían ser, por ejemplo, podrían ser puertos digitales, que son los de 0, de 1, de 2, o podrían ser los puertos USB que tienen la letra A0, A1, A2 u otro, ¿ya? Hay puertos digitales y puertos, ¿cierto?, de comunicación. En este caso voy a conectar de la fase Ethernet, porque lo voy a conectar por cable de red, porque quiero conexión por una cámara, por ejemplo, que tenga mejor estabilidad. Lo voy a conectar al puerto 4 del Home Gateway. ¿Ya? La tarjeta de red, ¿ya?, me pregunta también en qué modo quiero dejarla en este dispositivo Arduino, y la podría dejar con modo estático o modo dinámico. En esta ocasión la vamos a dejar con modo dinámico. Pero si yo quiero tener una cámara, la idea es tenerlo con IP estática, ¿cierto? Un sensor, ¿ya? Ahí la vamos a dejar con IP dinámica. El que le va a entregar IP dinámica va a ser ese Home Gateway, ese router hogar, ya, la placa. Recuerden que la placa lo único que va a generar es un enlace para comunicar a un actuador o un sensor. Ahí me aparece ya la dirección IP que va a tener este equipo. Tiene la 25.100,
y nosotros podríamos aplicar sensores o actuadores para que sean capturados. A la placa, al Arduino, debo decirle dónde voy a compilar la información que va a capturar. Por lo tanto, necesito un servidor de captura. Entonces la placa Arduino, la MCU, en la configuración, abajo me dice ¿qué va a hacer su servidor IoT? ¿Quién va a capturar estos datos? Podría hacer nada, por lo tanto se captura en la misma placa y debo meterme en la placa a sacar la información, o le puedo decir que se guarde en un servidor remoto o en el Home Gateway, que vendría siendo ese router del hogar. Entonces le voy a decir que el Home Gateway, ¿cierto?, sería el lugar donde vamos a ir alojando la información de esa placa. Yo, por ejemplo, tengo una cámara en la casa hecha con una Raspberry, con un Arduino, y como la placa en sí no tiene mucho espacio de almacenamiento, yo prefiero que la información la guarde en otro dispositivo. Entonces, por ejemplo, los videos que va guardando en el día los va tirando a otro lugar, y en este caso los tengo en un servidor, porque mi memoria, en este caso SSD, es bastante limitada, es de 8 GB, entonces se me llena a los par de días. Y si tengo un servidor que tiene 1 tera de disco duro, yo prefiero que en este caso sea un remote server donde se guarde el video. Ya, en este caso también podría elegir que se guardara en el Home Gateway, se guardaría en ese router de hogar, o simplemente que se guarde en la propia placa, ya, en la memoria interna. Uno elige dónde quiere guardar, ¿cierto? En este caso, el registro de lo que quiere llevar, ¿ya? Así como ya tenemos la placa, tenemos el Home Gateway, nosotros también nos vamos a encontrar lo que son los dispositivos actuadores y sensores. Vamos a poner uno para ver cómo funcionan primero. Vamos a poner un actuador, que los actuadores son los que generan la salida, ¿cierto? Que pueden ser una alarma, que puede ser un actuador, un motor, ¿cierto? Una bocina, un LED. Y el sensor es el que captura, ¿ya? Entonces en este caso, miren, vamos a poner un LED, que vendría siendo un actuador, por acá, y lo vamos a activar directamente con un potenciómetro, que vendría siendo, ¿cierto?, el de sensor. Veamos cómo funcionan directamente, a ver si funciona el dispositivo, ¿ya? Puse un potenciómetro, puse un LED. Estos dispositivos se conectan por cables digitales que aparecen en el Packet Tracer, que se llaman los IoT Custom, ¿cierto? IoT Custom. Entonces yo, por ejemplo, lo conecto directamente, ¿cierto? Como viene del A0 al D0, y para efectuar en forma manual una acción, usted presiona, por ejemplo, con la tecla AL sobre el potenciómetro clic, y podría empezar, no sé si alcanza a ver que se empieza a iluminar el LED. Por ejemplo, yo le estoy dando, emitiendo cierta potencia o voltaje, lo que sea necesario, ¿ya? Pero aquí lo estoy haciendo manual. Eso podría ser un sensor, eso podría ser una alarma, cualquiera de los tipos de actuadores que tenemos ahí, ¿ya? Entonces bajo o subo con el potenciómetro la intensidad. ¿Y esto cómo lo podríamos aplicar? ¿Ya? Porque aquí lo estamos haciendo directamente probando con cable, ¿cierto?, digital. La placa Arduino en este caso permite que los componentes que tenemos por acá actúen de dos formas. Los componentes IoT, como en este caso el mismo LED que conectamos, este LED puede ser un dispositivo inteligente, o simplemente puede ser un componente, un dispositivo tipo componente. Entonces me pregunta cómo quiero hacerlo trabajar. Puede ser un Smart Device, y al ser un Smart Device, ese mismo LED puede tener tarjeta de red, ¿cierto? Se conecta solo. Y al ser un componente, depende de una placa. Entonces, yo elijo cómo quiero trabajarlo, autónomo o conectado a otra cosa. Si lo quiero trabajar como componente, por ejemplo, ese LED, elijo componente, él se debe conectar a la placa Arduino. Si lo elijo como Smart, yo le podría agregar una tarjeta, por ejemplo, 4G o 3G, y conectarme directamente al dispositivo sin pasar por otro aparato, directo. Entonces uno elige cómo quiere trabajar. A veces es bueno conectar varios aparatos a un dispositivo que los controle, o si no, que cada uno se controle en forma separada. ¿Por qué yo preferiría, por ejemplo, si tengo varias cámaras en la casa de vigilancia, tener que sean controladas por una placa?
porque yo llego a la placa y de la placa controlo las cámaras, ¿por cierto? En cambio, si las tuviese como dispositivo inteligente, debería tener un programa para controlar cada cámara, pues tendría una cantidad grande de aplicaciones instaladas en el teléfono. Pero si en la casa tiene una sola cámara, quizás ahórrese la placa y la transforme en un dispositivo inteligente. ¿Sí? Por eso depende de cómo quiera hacerlo. Si quiere automatizar su casa, por ejemplo, en Packet Tracer hay hartas cosas que usted puede empezar a investigar, donde se va a encontrar sensores de movimiento, sensores de luz, encendido de lámpara, sensores de humedad, sensores de viento, de temperatura, ¿cierto? Para empezar a investigar, ya para los que les interesa. Sensores de movimiento, fotográfico, sensores de detector de metales, de humedad, y así lo mismo como actuadores, se va a encontrar speaker, servomotores, ¿cierto? Para abrir y cerrar portones, para encender aire acondicionado, o sea, puede automatizar completamente un hogar, con lo que está aquí en Packet Tracer. Puede ser la casa automática, completa, ¿ya? Para los que les interesa trabajar. Con Raspberry o con Arduino. Están los dos tipos de placas, ¿ya? Lo importante de esto es que primero se efectúe el enrutamiento, porque yo en algún momento quiero hacer desde acá, llegar acá, al hogar, ¿cierto? Y ver lo que está ocurriendo en la casa. ¿Ya? Se pueden encontrar con sorpresa con los videos de repente, ¿cierto? Los que ponen cámara en la casa, ¿cierto o no? Te van a encontrar con sorpresa, ¿ya? Y para conectarlo a la placa se usan, en este caso el sensor, se usan los IoT Custom Cable, ¿ya? IoT Custom Cable. Si quisiera conectarlo directamente a un PC, el LED usaría el cable USB para energizarlo, ¿ya? Y ahí lo conecto, por ejemplo, con el IoT Custom Cable del puerto digital, del D0 al D0 del Arduino, ¿ya? D0 del Arduino. ¿Ya? Así que ese mismo que nosotros tenemos actuador podría ser otra cosa, podría ser una alarma también, ¿cierto? La alarma de la casa. Y también lo haría de la misma forma, lo conectaría con el IoT Custom Cable del digital al digital. Ahí voy a eliminar acá el potenciómetro que no lo vamos a trabajar. ¿Sí? Y podrían ser cámaras de vigilancia, sensores, lo que usted quiera. Ahora, ¿cómo los reconoce o cómo se asocian al Home Gateway? Ya, al Home Gateway. El Home Gateway tiene dos IP. El Home Gateway tiene un IP de LAN, ¿cierto? Que es la 192.168.25.1 y un IP de WAN. Yo puedo controlarlo dentro de la casa, lo puedo controlar también fuera de la casa. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es llegar primero al Home Gateway y del Home Gateway llegamos a la placa. Y una vez que llegamos a la placa, controlamos el LED, la baliza, la alarma o lo que queramos. ¿Ya? Además de ello, ¿cierto? Por ejemplo, yo voy a poner un PC en forma local acá, que estoy dentro de la casa, para configurar los aparatos que están dentro, porque recuerden, tengo que tener algo para configurar, pues. No puedo verlos directamente, debo ver cómo funcionan. Entonces este PC lo voy a conectar en forma interna al mismo Home Gateway, con IP dinámica, DHCP, a esperar hasta que el dispositivo lo entregue. Y va a abrir una interfaz web, una página web, y mediante esa página web que abre el Home Gateway voy a poder llegar al Arduino, y si llego al Arduino voy a poder llegar a los actuadores. Primero hay que verificar que esto funcione en la red LAN. Una vez que funcione la red LAN ya podría llegar remotamente, porque hay enrutamiento, ¿cierto? Hicimos router RIP. Así usted podría trabajar o controlar remotamente los dispositivos internos. Entonces, para poder llegar a los dispositivos que están adentro, ¿cierto? Ahí ya tengo dirección IP. Tengo IP entregada. Tengo que entrar a la dirección del Home Gateway, que es la 192.168.25.1. Ya. Por defecto, admin, no tenemos configurado el dispositivo. Y voy a entrar y van a empezar a aparecer, ¿qué cosa? Los MCU. ¿Qué es el MCU? La placa. Entonces ya estoy viendo la placa. ¿Ya? Aquí me dice que debo instalar una API. ¿Ya? Y aquí en Packet Tracer se pueden instalar APIs para poder controlar mediante una interfaz web
los aparatos que están adentro. En este caso sería o mandar parámetros a la placa y de la placa a los sensores o dispositivos. ¿Ya? ¿Para qué alcanzamos? Como me dice que no tengo alguna API, la API en el mismo Packet Tracer van a encontrar acá abajo la versión nueva que vienen varias APIs para controlar IoT Monitor, ¿cierto? O una API móvil para instalarlo en los Smart Devices que aparecen en Packet Tracer y verlo como una aplicación telefónica. Y esto, recuerden, como la versión nueva de Packet Tracer, usted puede tomar, por ejemplo, el IoT Monitor, ¿cierto? Donde estoy conectado al Arduino, o le puedo instalar la API. Ahí está. Y puede trabajar como MQT Broker o MQT Client. Client, ¿cierto?, es para controlar y Broker es para controlar y administrar, ¿cierto? Una aplicación que tiene las dos funciones. Y la instala, ¿cierto? Packet Tracer tiene esta funcionalidad de que uno puede instalar programas, desinstalar programas ya. Viene preparado para eso. Hechas en Java, ¿ya? Hay aplicaciones hechas en Java. La interfaz gráfica están hechas en JS, en JavaScript. Y estas mini aplicaciones están hechas o en Python o están hechas en Java. ¿Ya? Ya los que quieren programar, ¿cierto? Porque yo estoy instalando las aplicaciones para controlar los dispositivos internos de la casa. A los que les interesa programar, ¿qué se puede encontrar acá? Trae un compilador de código que puede ser Python o JavaScript. Por ejemplo, para generar un bling y encender una luz. ¿Ya? Entonces, ¿soporta lenguaje? Soporta lenguaje. Usted puede programar aquí mismo y empezar a probar las acciones en los dispositivos de IoT. ¿Ya? Para mover objetos, en el caso que sea un servomotor, automatizar el portón, ¿cierto? El sensor, aplicar al horno microondas que se encienda con un temporizador cuando llegue a la casa, por ejemplo. Esas cosas las puede aplicar ya en Packet Tracer. Para los que les interesa ya practicar este tipo de herramientas. ¿Ya? ¿Usted quería hacer una casa inteligente? Ya la podría empezar a aplicar. Interesante, interesante, ¿sí? Así que se pueden empezar a trabajar cosas, ¿ya? A bajo costo. En realidad es para emularlo, ¿cierto? Bajo costo, claro. Bajo costo. Y uno trabaja generalmente con condiciones, con if, con else, con siglo, para poder hacer las acciones que deben ejecutarse. Por ejemplo, si la temperatura es mayor a 30 grados, el actuador debería empezar a hacer funcionar el motor del ventilador. ¿Ya? Son generalmente condiciones las que se van programando para automatizar la casa. Primero lo trabaja en forma local, obviamente depende de un PC para poder hacer las acciones iniciales en los dispositivos, y luego lo hace ¿de dónde? Remotamente. Si ya puedo llegar a esta dirección, podría hacerlo desde acá, ¿cierto? Claro, si yo ya tengo acceso a esa dirección, a la dirección 1, voy a ver si llego. No llego todavía. Si llego a la dirección 1, podría empezar a controlarlo remotamente. ¿Ya? Estoy en la 52, en la 1. Y lo podría hacer desde vía web. 52. ¿Puedo llegar? ¿Ya? No solamente pueden ser los proyectos hechos, si a usted le interesa el código, hacerlo en JavaScript, puede ser en Python o puede ser en Visual también. Lo puede hacer los tres lenguajes.
Y ahí le pregunta qué tipo de proyecto quiere hacer. Hay proyectos, ¿cierto?, para mandar señales como los Blink. Hay proyectos que son para transferir a nivel de protocolos UDP o TCP, por ejemplo, hacer sockets de conexión. ¿Ya? Así que hay hartas cosas que podrían aplicar. Trabajar con el Bluetooth de un dispositivo, ¿cierto? Trabajar con sockets de puertos inferiores de un dispositivo. Sí, para que empiecen a interiorizarse. Se trabaja con... Se programa ya en Packet Tracer en realidad. Lo que más he trabajado yo ha sido, más que interfaz gráfica, trabajo generalmente con las áreas bajas. Trabajo con a nivel de bits, trabajo programando protocolos. Ya. Para tomar parámetros, por ejemplo. Parámetros de humedad, temperatura, ese tipo de condiciones. Así que para empezar a experimentar, pues, el Packet Tracer. Para simular. Si ya pude hacerlo de acá, puedo empezar a trabajar remotamente. Llegar al dispositivo. Eso es lo que esperamos nosotros con Internet de las cosas, por cierto. Empezar a hacer domótico.